Una vez más, Forza Motorsport es noticia, pero desde un plano negativo y dramático. Con la reciente ola de despidos en Microsoft, ya sabemos que parte del equipo de desarrollo de este juego ha sido removido de la empresa. Solo quedan los esenciales para brindar soporte. Lo preocupante es que hasta el momento no hay una declaración oficial por parte de la compañía que despeje la incertidumbre sobre el futuro de la franquicia. Sin embargo, todos sabemos que la joya de la corona es Forza Horizon, por una razón simple: números y aceptación de la comunidad. Las empresas no son emocionales como nosotros los jugadores. Para ellas, los números son el único lenguaje válido a la hora de decidir si un proyecto continúa o no. Y Forza Motorsport sufrió una fuerte caída de audiencia poco después de su lanzamiento, debido a numerosos problemas de rendimiento y un sistema de emparejamiento desastroso que hasta el día de hoy sigue siendo su talón de Aquiles. Seamos honestos, Forza Motorsport tiene un sistema de conducción y físicas inigualables que lo hacen muy entretenido. La diversidad de coches y la acción del multijugador son espectaculares, más allá de los usuarios tóxicos y los problemas de matchmaking. Desde mi punto de vista, el principal problema de este título es la falta de filtros para separar a los usuarios inexpertos de aquellos que desean competir limpiamente. Esto lo he mencionado muchas veces en videos anteriores. Lamentablemente, nuestras quejas y anhelos no fueron escuchados. La razón: las compañías solo entienden el lenguaje de los números. Y Forza Motorsport no representa una ganancia suficiente como para justificar una inversión mayor a la ya realizada. Este proyecto tenía potencial de sobra para convertirse en uno de los simcade más aclamados de la historia. Pero las fallas de comunicación con la audiencia y la falta de entendimiento sobre lo que realmente queríamos del juego causaron su declive. Pero no me malinterpretes, yo adoro Forza Motorsport, lo disfruto todos los días y comparto contenido porque, a pesar de la lista de cosas que van mal, tiene muchas otras que lo hacen brillante. Cuando me siento a grabar, siempre consigo carreras de calidad y rivales muy buenos. Puede que de cada 3 carreras, una sea un completo desastre, con golpes y empujones. Pero las otras 2 son emocionantes y con pocos accidentes. Esto me lleva a otra reflexión sobre los tiempos que corren. Observo con preocupación que la comunidad gamer se está acostumbrando a quejarse demasiado de lo que no funciona, pero es incapaz de reconocer lo que sí vale la pena. En redes sociales, lo que más atrae likes y retención es el drama, el victimismo y las opiniones tóxicas, sin importar el impacto que esto pueda tener en las personas que están detrás de los juegos. Estoy de acuerdo en que cuando algo está mal o hay prácticas engañosas, es importante alzar la voz. Pero ¿qué pasa cuando un juego con tanto potencial como Forza Motorsport es sentenciado al olvido por los influencers? Y claro que los inicios fueron duros de este juego, especialmente para los usuarios de PC. Pero yo he jugado desde el día 1 en Xbox Series S y puedo asegurar que los problemas de rendimiento han sido escasos. Y la diversión que he encontrado aquí supera cualquier conflicto. He visto los avances en cada actualización y soy consciente de que el equipo de soporte ha intentado resolver los errores. El juego ha mejorado bastante desde su lanzamiento, tanto en fallas como en contenido. Tal vez si el juego hubiese salido en las condiciones actuales, estaríamos hablando de otra historia y no de su potencial desperdiciado. Y cuando digo potencial, es porque no estoy convencido de que este será el final de la franquicia. Considerando todo lo que están invirtiendo en inteligencia artificial en Estados Unidos, es probable que el próximo Forza Motorsport sea diseñado por un sistema autónomo con mínima supervisión humana. De hecho,
La reducción de nómina en Microsoft y en muchas otras empresas se debe precisamente al avance de la inteligencia artificial. Una vez más, es cuestión de números y no de emociones. Lo más significativo de esta situación no es la posible desaparición de Forza Motorsport, sino la cantidad de personas que quedaron sin empleo y el impacto financiero que esto representa para sus familias. Estamos en una época de transición delicada, donde muchos puestos laborales están siendo reemplazados por sistemas que no tienen necesidades humanas, que son más eficientes y más baratos de sostener. En lo personal, seguiré disfrutando de este juego mientras esté disponible. Yo le doy valor a lo que valor merece. Y si el juego está destinado a desaparecer para siempre, no olvidaré los buenos momentos ni la emoción que esta franquicia trajo a mi vida desde la primera entrega. Forza Motorsport es y será siempre uno de los mejores juegos de circuitos de la historia. Y para el tío Romer, los circuitos no se cierran. Cuando llegue el momento, buscaré otros títulos donde pueda trasladar mi formato para seguir trayéndoles los mejores resúmenes de carrera, con la misma energía y la pasión de siempre. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!